Esta es una de esas historias que la gente suele contar en susurros, mezclando la realidad con la paranoia, pero la verdad es incluso más fascinante que la ficción. No necesitamos inventar conspiraciones de lagartos cuando la realidad de cómo 5 hermanos se repartieron Europa como si fuera un pastel de cumpleaños es mucho más impresionante. Todo comienza en un lugar que hoy nos parecería una pesadilla claustrofóbica, el Judengasse de Frankfurt. Imaginen una calle estrecha, de apenas 4 metros de ancho, donde miles de personas vivían amontonadas detrás de muros que se cerraban con llave por las noches. No era exactamente el lugar donde esperarías que naciera el linaje que financiaría imperios, pero ahí es donde Mayer Amschel Rothschild decidió que el mundo se le quedaba pequeño. Mayer no empezó con lingotes de oro. Empezó con monedas viejas, oxidadas y raras. Era, esencialmente, un tipo con un ojo clínico para el valor que otros despreciaban. Se convirtió en un experto en numismática, y fue esa obsesión por el detalle la que le permitió meter un pie en la puerta de la corte de Guillermo IX, el Landgrave de Hesse-Kassel. Guillermo tenía un negocio muy lucrativo, alquilaba sus soldados a otros reyes, beáticamente mercenarios de lujo. Mayer, con esa paciencia de quien sabe que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, se convirtió en su hombre de confianza, mientras otros cortesanos se perdían en reverencias. Mayer se encargaba de que el dinero del Landgrave estuviera seguro, especialmente cuando Napoleón empezó a pisotear Europa. Aquí es donde la historia se pone interesante. Mayer tuvo 5 hijos: San Amsel, Salomón, Nathan, Kalman y Jacob. En su lecho de muerte, no les dejó solo dinero, les dejó un manual de instrucciones que haría palidecer a cualquier CEO moderno. La regla de oro era simple: mantengan todo en familia, los negocios, los secretos y, en lo posible, hasta el linaje. Mayer envió a sus hijos a los puntos neurálgicos de Europa como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Si hubo un momento en que los Rothschild pasaron de ser muy ricos a ser los dueños de la billetera de Europa, fue durante las guerras napoleónicas. Y el protagonista de esta parte es Nathan, el hermano que se fue a Londres. Nathan no era un hombre de modales refinados, era un tiburón financiero antes de que se inventara el término. Imaginen el escenario en 1815. Napoleón y Wellington se enfrentan en Waterloo. El destino de Europa pende de un hilo. En Londres, la bolsa de valores es un manojo de nervios. Quien tenga la información primero tiene el mundo en sus manos. Los Rothschild habían construido algo que nadie más tenía: en una red de mensajeros, barcos rápidos y palomas mensajeras que funcionaba mejor que cualquier servicio postal oficial. Nathan recibió la noticia de la victoria de Wellington un día antes que el propio gobierno británico. El genio de la manipulación, ¿qué hizo Nathan? ¿Compró todo de inmediato? No. Eso habría sido demasiado obvio, cuenta la leyenda, a menos, y aquí es donde el sarcasmo de la historia brilla, que Nathan se presentó en la bolsa con cara de funeral, empezó a vender. Al ver al hombre más informado del país deshaciéndose de sus activos, el pánico se extendió como la pólvora. Wellington ha perdido, gritaban todos. Los precios de los bonos británicos se desplomaron hasta el sótano. Cuando el mercado tocó fondo y todos estaban en la ruina, Nathan, con la frialdad de un cirujano, dio la orden a sus agentes de comprarlo todo. Para cuando llegó el mensajero oficial anunciando la derrota de Napoleón, Nathan ya era el dueño de la deuda británica. Básicamente, Gran Bretaña le debía su futuro a un hombre que operaba desde una oficina en Newport, mientras Nathan dominaba Londres. Su hermano James Jaco hacía lo propio en París. Anne James era el epítome de la elegancia estratégica. Sobrevivió a la caída de Napoleón, a la restauración de los Borbones y a la llegada de Luis Felipe. Como siendo indispensable, los Rothschild entendieron antes que nadie que el futuro no estaba solo en las monedas, sino en el acero. Financiaron la expansión masiva de los ferrocarriles en Francia y Austria. Si querías cruzar el continente en un tren,
Lo más probable es que estuvieras viajando sobre rieles pagados por la familia del escudo de las 5 flechas, pero no todo era hierro y carbón. Empezaron a coleccionar palacios como quien colecciona estampitas. El castillo de Ferry, Retz en Francia, era tan opulento que el propio Napoleón III, al visitarlo, comentó con cierta envidia: ni siquiera un rey podría permitirse esto. Solo un Rothschild. La red de inteligencia privada, lo que realmente los hacía peligrosos y admirados, no era solo el oro en sus bóvedas, sino la información. En un mundo sin internet, los hermanos se escribían cartas casi a diario, en un dialecto propio que mezclaba alemán, hebreo y códigos privados. Sabían que Rey iba a declarar la guerra, que cosecha iba a fallar y que ministro estaba a punto de ser despedido antes que nadie. Eran, efectivamente, el primer banco central privado del mundo. Si un país necesitaba una guerra, necesitaba un préstamo de los Rothschild. Si quería la paz, necesitaba que los Rothschild no le cobraran la deuda de golpe. Esta red de poder no se detuvo en las finanzas. Los hermanos Rothschild comprendieron que para mantener el control debían ser parte del tejido social de la élite europea. James, en París, se convirtió en el anfitrión más importante de la ciudad, donde no solo se decidían préstamos, sino el destino de las artes y la política. Fue en estos salones donde se dice que el dinero dejó de ser una herramienta para convertirse en una identidad. Mientras tanto, en Inglaterra, los descendientes de Nathan empezaron a comprar tierras y a construir mansiones que parecían museos. No era solo ostentación, era un mensaje para la vieja aristocracia británica que al principio los miraba por encima del hombro. El mensaje era claro: nosotros tenemos el oro que mantiene a sus ejércitos y a sus reyes. Uno de los aspectos más fascinantes y oscuros de su ascenso fue cómo manejaban la política internacional. Durante gran parte del siglo XIX, si una potencia europea quería ir a la guerra, primero tenía que mirar sus cuentas en los bancos de los Rothschild. Los hermanos no eran necesariamente pacifistas, pero sabían que la guerra era mala para el comercio a menos que ellos la financiaran bajo sus propios términos. Se convirtieron en mediadores informales entre naciones. Si dos países estaban a punto de enfrentarse, la presión financiera de la familia podía forzar una paz diplomática simplemente cerrando el grifo del crédito. Era un poder que ningún monarca absoluto había tenido jamás, en la capacidad de paralizar un imperio sin disparar una sola bala, solo moviendo una pluma sobre un libro contable. A medida que el siglo avanzaba, su influencia se expandió hacia sectores que definirían la modernidad. Se metieron en la minería a escala global, controlando yacimientos de mercurio en España que eran vitales para el procesamiento de otros metales preciosos. También pusieron sus ojos en el petróleo y en la infraestructura de los nuevos estados que estaban naciendo. Sin embargo, mantuvieron siempre esa regla inquebrantable de la discreción. A diferencia de las nuevas fortunas que vendrían después en América, los Rothschild preferían las sombras y las alianzas matrimoniales estratégicas dentro de la misma familia para evitar que el capital se dispersara. Llegado a un punto, su nombre se volvió sinónimo de una riqueza tan inmensa que la gente común no podía comprenderla. Se decía que eran capaces de causar pánicos financieros o bonanzas con un solo gesto en la bolsa de Londres o París, pero lo que realmente los hacía invulnerables no era solo el dinero acumulado, sino la red de información que seguía siendo superior a cualquier servicio de inteligencia estatal. Para cuando el resto del mundo se enteraba de un cambio político importante, un mensajero de los Rothschild ya había cruzado la frontera y la familia ya había tomado posiciones para salir beneficiada. Esta es la esencia de su legado. No fueron solo banqueros, fueron los arquitectos silenciosos de la economía moderna, los que entendieron que la información es más valiosa que el oro, aunque se aseguraron de tener ambas cosas en cantidades industriales. La entrada en la era victoriana marcó el punto donde la familia dejó de ser simplemente un grupo de banqueros para convertirse en una institución casi mística que operaba por encima de las leyes de los estados nacionales. Fue en este periodo cuando Lionel de Rothschild, el hijo de Nathan, demostró que el poder del dinero
podía doblar incluso la voluntad de la Constitución británica. Durante años, a los judíos se les prohibía sentarse en el Parlamento a menos que prestaran un juramento cristiano. Lionel fue elegido una y otra vez por los ciudadanos de Londres. Y durante 11 años se le negó su asiento, pero él no se inmutó. Tenía el tiempo y el capital de su lado. Al final, el gobierno británico, que dependía de los Rothschild para financiar desde la guerra de Crimea hasta el rescate de las hambrunas en Irlanda, tuvo que ceder y cambiar la ley. Fue el primer judío en entrar en la Cámara de los Comunes, demostrando que para su familia no había puertas cerradas, solo puertas que aún no habían pagado para abrir. Mientras tanto, en el continente, la familia estaba ocupada salvando imperios enteros de la bancarrota. En Austria, los Habsburgo, una de las dinastías más antiguas y orgullosas de la historia, se vieron obligados a nombrar a los hermanos Rothschild como varones. Es irónico pensar en estos aristócratas de sangre azul que despreciaban a cualquiera que trabajara por dinero, teniendo que inclinarse ante los hijos de un comerciante de monedas de un gueto de Frankfurt para poder mantener sus palacios. Pero así era la realidad del siglo XIX. Los Rothschild no solo tenían el dinero, tenían la logística. Cuando el gobierno británico decidió comprar una participación mayoritaria en el canal de Suez para asegurar su ruta hacia la India, no acudieron al Banco de Inglaterra porque el Parlamento estaba en receso y no podían autorizar el gasto. El primer ministro llamó directamente a Lionel de Rothschild. En una sola tarde, mientras comía uvas en su oficina, Lionel extendió un cheque por 4 millones de libras de la época, una suma astronómica, y así Gran Bretaña se hizo dueña de la arteria comercial más importante del mundo gracias a un préstamo personal. Pero no todo era política y estrategia fría. La familia también desarrolló una competencia interna por ver quién podía construir la propiedad más ridículamente lujosa. En Inglaterra, Waddesdon Manor fue levantada no solo como una casa de campo, sino como un escenario para impresionar a la realeza y a los políticos más poderosos. Allí, los invitados eran recibidos con lujos que ni siquiera la reina Victoria tenía en sus palacios. Se dice que la propia reina, al visitar una de las mansiones Rothschild, quedó maravillada por el hecho de que tuvieran iluminación eléctrica y agua corriente caliente en cada habitación. Algo impensable para la época. En los Rothschild vivían como reyes, pero con la ventaja de que no tenían que preocuparse por revoluciones que los decapitaran, porque ellos eran los que financiaban a ambos bandos de cualquier conflicto, asegurándose de que, ganara quien ganara, la deuda siempre volviera a casa. Con el paso de las décadas, su influencia empezó a mutar. Ya no necesitaban ser tan visibles. Se dieron cuenta de que el verdadero poder no está en llevar la corona, sino en ser el que decide cuánto vale el oro de esa corona. Establecieron el precio del oro en Londres diariamente, una práctica que continuó durante más de un siglo, dictando el valor de la riqueza mundial desde una sala privada. Sin embargo, a medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XX y las tensiones en Europa crecían, la familia tuvo que enfrentarse a desafíos que el dinero no podía resolver tan fácilmente. El ascenso del nacionalismo extremo y las guerras mundiales que estaban por venir, las cuales pondrían a prueba la estructura que Mayer Amschel había diseñado en aquel pequeño callejón de Frankfurt. A medida que el siglo XX asomaba su rostro lleno de pólvora y acero, el mundo que los Rothschild habían ayudado a construir empezó a resquebrajarse. Las dos guerras mundiales no fueron solo conflictos bélicos, fueron terremotos que destruyeron el viejo orden europeo, donde ellos eran los reyes indiscutibles. En Austria, la rama de la familia vio cómo décadas de influencia se esfumaban en cuestión de días, cuando los nazis confiscaron sus propiedades, sus bancos y sus invaluables colecciones de arte. Louis von Rothschild fue arrestado por la Gestapo y el precio de su libertad fue la entrega de toda su fortuna en suelo austriaco. Fue un recordatorio brutal de que, por mucho oro que tengas en la bóveda, frente a la fuerza bruta de un estado totalitario, el dinero a veces es solo papel. Sin embargo,
La rama francesa e inglesa mostraron esa resiliencia casi sobrenatural que define su linaje. Durante la ocupación de Francia, los Rothschild ocultaron obras de arte, financiaron la resistencia desde el extranjero y, una vez terminada la carnicería, se dedicaron a recuperar cada cuadro y cada lingote que les pertenecía. Pero el mundo ya no era el mismo. Los imperios coloniales se estaban desmoronando y los bancos centrales de las naciones empezaron a tomar el control que antes tenían las casas privadas. Aquí es donde muchos creen erróneamente que la familia perdió su poder. Pero la realidad es que simplemente lo hicieron más sutil, más líquido y mucho más difícil de rastrear para el ojo público. Se alejaron de la banca comercial tradicional que todo el mundo puede ver en la calle y se especializaron en lo que mejor saben hacer, la asesoría en las sombras y las grandes fusiones corporativas. Si una empresa gigante quiere absorber a otra, o si un gobierno necesita privatizar una industria nacional, es muy probable que los Rothschild estén en la habitación, cobrando comisiones que harían palidecer a cualquier multimillonario de Silicon Valley. Entendieron que en la era de la transparencia, lo más inteligente es ser invisible, mientras las familias, como los Rockefeller o los Ford, ponían sus nombres en fundaciones y rascacielos, los Rothschild prefirieron mantener su estructura privada lejos de las bolsas de valores y de los informes públicos obligatorios. Hoy en día, su influencia se extiende por los viñedos más exclusivos del mundo, como el Che Dou Lafite, donde una sola botella puede costar lo que el salario de un año de un trabajador promedio. Hasta la gestión de fortunas de las nuevas élites globales han sobrevivido a Napoleones, a guerras mundiales, a crisis financieras y a la era digital, manteniendo siempre esa cohesión familiar que Mayer Amschel les exigió hace más de 2 siglos. No son solo una familia rica, son el recordatorio de que el verdadero poder no se grita, se susurra. En Memorias Históricas, el nombre Rothschild no representa solo dinero, sino la capacidad de una sola sangre para moldear el curso de la civilización moderna sin que la mayoría de la gente sepa siquiera que ellos tienen las llaves del sistema. Entrar en el mundo actual de los Rothschild es como intentar mapear un océano en una noche sin luna. Lo que vemos en la superficie es apenas una fracción de lo que realmente sucede en las profundidades. A diferencia de los nuevos ricos que necesitan presumir sus jets privados en redes sociales. Ellos han perfeccionado el arte de la propiedad indirecta a través de una red laberíntica de fundaciones fideicomisos en paraísos fiscales y sociedades. Holding la familia ha logrado que nadie, ni siquiera los auditores más agresivos de las revistas de finanzas, pueda decir con exactitud a cuánto asciende su fortuna. Se estima que controlan billones, pero ellos prefieren que la lista Forbes siga ignorándolos porque el verdadero poder no necesita validación pública. Hoy en día, su estrategia se centra en la sostenibilidad y los recursos básicos del futuro. Han pasado de financiar ferrocarriles de vapor a invertir en energías renovables, biotecnología y, por supuesto, la gestión de la deuda soberana de países enteros. Cuando una nación está al borde del colapso financiero, no es raro ver a los asesores de Rothschild coentrando por la puerta trasera de los ministerios de Economía para reestructurar el futuro de millones de personas. Siguen siendo los susurradores de los poderosos, los que diseñan las reglas del juego mientras el resto del mundo simplemente intenta jugarlo. Pero no todo es frialdad financiera. El prestigio de la familia se mantiene vivo a través de un estilo de vida que redefine el concepto de exclusividad. Sus viñedos en Burdeos producen vinos que no son solo bebidas, sino activos financieros que se revalorizan con el tiempo. Poseen algunas de las colecciones de arte más importantes del planeta, muchas de las cuales han sido donadas a museos solo cuando la familia decidió que ya no necesitaba ostentarlas en privado. Han logrado algo que muy pocos linajes consiguen al sobrevivir a la decadencia. Mientras otras grandes dinastías del siglo XIX se diluyeron en el vicio o la incompetencia de sus herederos, los Rothschild siguen operando bajo la misma premisa de unidad que les dio origen. Incluso en la era de las criptomonedas y la inteligencia artificial,
Su nombre sigue siendo el estándar de oro de la influencia. Se dice que no hay gran movimiento geopolítico que no pase por un filtro de intereses relacionados con su red de contactos. En Memorias Históricas, queda claro que su mayor éxito no fue acumular oro, sino convertir su apellido en una fuerza de la naturaleza. Han pasado de ser parias en un gueto de Frankfurt a ser los arquitectos de un sistema financiero global que, nos guste o no, todos habitamos. Son la prueba viviente de que si controlas el crédito de una nación, no te importa quién escriba sus leyes, porque al final del día, todos terminan pagando el interés a la misma mesa. Para entender cómo han logrado mantener este imperio intacto durante más de 250 años, hay que mirar hacia adentro, hacia las reglas de hierro que rigen a la familia. Mientras otras dinastías se desintegran cuando los nietos deciden gastarse la fortuna en barcos y fiestas, los Rothschild han operado como una logia privada. El testamento original de Mayer-Amschel no era una sugerencia, era una ley interna que prohibía que las hijas y sus maridos tuvieran acceso directo a los libros de cuentas o a la toma de decisiones. Todo debía quedar en la línea masculina. Aunque los tiempos han cambiado y la familia se ha modernizado, ese espíritu de nosotros contra el mundo sigue siendo el pegamento que evita que el capital se disperse en herencias fragmentadas. Esta cohesión les permite jugar a largo plazo, algo que ni los gobiernos ni las empresas públicas pueden hacer. Un político piensa en las próximas elecciones. Un CEO piensa en el próximo trimestre. Un Rothschild piensa en las próximas 3 generaciones. Esta visión les ha permitido ser dueños de tierras, de derechos mineros y de activos que no pierden valor con la inflación ni con las crisis políticas. Han sabido adaptarse a cada cambio tecnológico. Financiaron el carbón cuando movía al mundo, el petróleo cuando sustituyó al carbón, y ahora están posicionados en la economía de los datos y la biotecnología. No persiguen tendencias, ellos financian a quienes las crean. Incluso en el ámbito de la filantropía, su enfoque es estratégico. No regalan dinero solo por caridad, sino para cimentar su influencia en la cultura, la ciencia y la conservación. Poseen algunas de las reservas naturales privadas más grandes de Europa y han financiado expediciones científicas que han nombrado especies enteras en su honor. Es una forma de inmortalidad que el dinero por sí solo no puede comprar. Han creado un ecosistema donde el apellido Rothschild es sinónimo de excelencia, discreción y sobre todo de un poder que no necesita ser explicado porque se siente en cada transacción bancaria importante que ocurre en el planeta. Al final del día, la historia de los Rothschild en Memorias Históricas es la historia del capitalismo mismo. Son el ejemplo perfecto de cómo el ingenio, la disciplina y una red de información superior pueden elevar a una familia desde la miseria absoluta de un gueto hasta la cúspide de la pirámide global. Han sobrevivido a reyes que querían su oro y a dictadores que querían su sangre. Y aquí siguen, manejando los hilos desde oficinas discretas en Londres, París y Zúrich. La verdadera pregunta no es cuánto dinero tienen, sino que parte del mundo que nos rodea no está, de una forma u otra, conectada a su inmenso tablero de ajedrez financiero. Para entender la magnitud total de este dominio, hay que fijarse en cómo se repartieron el planeta con la otra gran fuerza de la naturaleza financiera, en los Rockefeller, mientras los Rothschild consolidaban su control sobre la vieja Europa y las rutas coloniales. En el Nuevo Mundo surgía un titán del petróleo que amenazaba con eclipsarlos, pero en lugar de una guerra de exterminio, lo que ocurrió fue una sutil coreografía de intereses. Los Rothschild, con su sabiduría de siglos, entendieron que el siglo XX le pertenecía a América, y en lugar de pelear por el trono, se convirtieron en los socios silenciosos de la expansión estadounidense, moviendo sus capitales hacia Wall Street a través de agentes y bancos aliados que no siempre llevaban su nombre en la marquesina. Esta capacidad de mutar es lo que los hace peligrosos para cualquier sistema que intente regularlos. Cuando el mundo empezó a hablar de transparencia bancaria y de perseguir los paraísos fiscales, ellos ya habían diseñado nuevas estructuras legales que hacían que sus activos fueran virtualmente invisibles. No son solo dueños de bancos, son dueños de los edificios donde esos bancos operan.
de las tierras donde se extraen los minerales para los microchips, de los servidores de esos bancos y de las empresas de seguridad que protegen esos mismos servidores. Es un círculo cerrado de propiedad que hace que el dinero nunca salga realmente de su esfera de influencia. Incluso en la cultura popular, su nombre ha sido utilizado como un pararrayos para teorías de todo tipo. Pero mientras el público se distrae discutiendo sobre supuestos planes secretos de dominación mundial, la familia sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: cobrar el interés de la deuda global. Han sobrevivido a la caída del muro de Berlín, a la crisis del 2008 y a la pandemia, saliendo de cada evento con una cartera de activos más diversa y resiliente. Su verdadera fuerza no reside en un plan malvado de película, sino en algo mucho más pragmático: el control de los suministros básicos. Agua, energía, alimentos y deuda. Quien controla eso, controla la vida humana. En este punto de nuestra narración, en Memorias Históricas, queda claro que los Rothschild no son una reliquia del pasado, sino los precursores del futuro. Fueron la primera corporación multinacional antes de que existiera el concepto, el primer servicio de inteligencia global y los primeros en entender que la soberanía de los países es una ilusión comparada con la soberanía del capital. Hoy, mientras las nuevas fortunas tecnológicas suben y bajan, como la marea, el escudo de las 5 flechas permanece estable, recordándonos que el tiempo es el mejor aliado del dinero cuando se tiene la paciencia de un Rothschild. Esta danza entre los Rothschild y los Rockefeller no fue una colisión de trenes, sino un eclipse planeado. Mientras los Rothschild ya eran los veteranos que habían financiado la derrota de Napoleón y la construcción de la Europa moderna, los Rockefeller eran los nuevos titanes del petróleo que estaban convirtiendo a Estados Unidos en el motor del mundo. Durante décadas, operaron en esferas separadas a los Rothschild. Eran los dueños del viejo dinero y de la diplomacia de salón en Europa, mientras que los Rockefeller dominaban la industria cruda y los monopolios en el nuevo continente. Pero en 2012, lo que muchos sospechaban en los pasillos del poder se hizo oficial. Las dos dinastías anunciaron una alianza estratégica sin precedentes. El fondo de inversión de Lord Jacob Rothschild adquirió una participación masiva en el brazo de gestión de riqueza de los Rockefeller. No fue solo un negocio de miles de millones, fue el reconocimiento de que para gobernar el siglo XXI, las dos manos que habían manejado el mundo por separado debían finalmente estrecharse. Esta unión les permitió cementar lo que en Memorias Históricas llamaríamos la infraestructura invisible del planeta. Mientras los Rockefeller han moldeado la política estadounidense y la salud global a través de sus fundaciones y su influencia en instituciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, los Rothschild han seguido siendo los guardianes de la liquidez europea. Pero más allá de los bancos, la familia Rothschild hoy posee activos que rayan en lo bizarro y lo visionario. No solo tienen viñedos que producen botellas de vino de $10,000, tienen una mano metida en la ecología de vanguardia y en la gestión de recursos estratégicos. Un ejemplo perfecto es David de Rothschild, quien en lugar de sentarse en una oficina de mármol, decidió cruzar el Pacífico en un barco hecho totalmente de botellas de plástico recicladas. Podría parecer el capricho de un heredero aburrido, pero es una movida maestra angestan, posicionando su apellido en la narrativa de la economía verde y la sostenibilidad, los mismos sectores que ellos mismos están financiando para que sean los más lucrativos de las próximas décadas. Incluso hoy, en 2026, sus proyecciones económicas marcan el ritmo de los mercados. Mientras el mundo se obsesiona con las burbujas de la inteligencia artificial o la volatilidad de las criptomonedas, las casas Rothschild publican informes donde ya están anticipando la era post-burbuja, moviendo sus piezas hacia la soberanía energética y la infraestructura crítica en Alemania y Estados Unidos. Han entendido que los gobiernos pasan, pero la necesidad de luz, agua y dinero para pagar las deudas es eterna. No necesitan poseer el 100% de una empresa para controlarla. Les basta con ser los asesores que deciden quién se fusiona con quién. Si una gran tecnológica quiere comprar un país,
o una farmacéutica quiere dominar el mercado de vacunas, es casi seguro que habrá un Rothschild en la sala de juntas cobrando una comisión que no aparece en los titulares, pero que sigue alimentando una fortuna que sumada eclipsaría a cualquier individuo en la lista de los más ricos del mundo. Es esta capacidad de ser el sistema lo que les ha permitido sobrevivir. Mientras que otros ricos son celebridades, los Rothschild son arquitectos. Han convertido su apellido en un sello de calidad para la élite global, donde ser cliente de su banca privada es el pase de entrada al club más exclusivo del planeta. Han pasado de los guetos de Frankfurt a las costas de los océanos que ellos mismos intentan salvar, siempre con la mirada puesta en un horizonte de 100 años, mientras el resto de nosotros apenas intentamos llegar al final del mes. La historia de los Rothschild no es solo una historia de dinero, es la crónica de cómo la paciencia y la unidad familiar pueden convertir a unos comerciantes de monedas en los dueños silenciosos del tiempo y el progreso. La creación de los bancos centrales es quizá la obra maestra de los Rothschild. El truco de magia que les permitió pasar de ser simples prestamistas a ser los dueños del aire que respira la economía global. Durante el siglo XIX, entendieron que prestarle dinero a un rey era arriesgado. Los reyes mueren o deciden no pagar, pero prestarle dinero a una nación a través de un banco central es el negocio perfecto, porque una nación nunca muere y siempre puede subirle los impuestos a su gente para pagar la deuda. Se dice que Nathan Rothschild una vez soltó esa frase lapidaria que resume su filosofía: no me importa que Marioneta se siente en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio donde nunca se pone el sol. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y ese hombre soy yo. Esta lógica se exportó a todo el mundo. Muchos historiadores señalan que la estructura del sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos, aunque establecida mucho después de que los hermanos originales fallecieran, lleva el ADN de los Rothschild. No es que ellos sean dueños de la Fed en un papel con sello y firma, sino que ayudaron a diseñar el sistema donde los bancos privados tienen el control sobre la moneda nacional. Es el sistema de reserva fraccionaria, donde el dinero se crea a partir de la deuda. Cada vez que un gobierno necesita dinero, emite bonos y los bancos, muchos de ellos históricamente ligados a la red Rothschild, compran esa deuda. Es un ciclo infinito, donde el interés siempre fluye hacia las mismas manos, convirtiendo a países enteros en inquilinos de su propia moneda. En la actualidad, esta influencia se manifiesta en reuniones donde el destino de regiones enteras se decide con la frialdad de una partida de ajedrez. No necesitan conspiraciones en sótanos oscuros cuando tienen el Foro Económico Mundial o las reuniones del Club Bilderberg, donde los herederos de la familia y sus socios más cercanos se sientan a discutir el futuro de la humanidad, mientras el ciudadano promedio pelea por ideologías políticas de izquierda o derecha. Los Rothschild saben que esas son solo etiquetas. Para ellos, el verdadero poder es el que decide cuánto vale el trabajo de un hombre y cuánto cuesta el pan que ese hombre compra. Han logrado que el sistema financiero sea tan complejo que la mayoría de la gente ni siquiera entiende cómo funciona, lo que les permite operar sin resistencia. Pero incluso dentro de esta maquinaria perfecta, hay grietas de excentricidad que humanizan a la dinastía. Está la historia de cómo la baronesa panónica de Rothschild abandonó su vida de lujos en castillos europeos para mudarse a Nueva York y convertirse en la baronesa del jazz, protegiendo a músicos como Thelonious Monk. O el hecho de que algunos herederos actuales prefieren dedicarse a la ecología radical o a la exploración científica, alejándose aparentemente del mundo de las finanzas. Sin embargo, no hay que engañarse. Incluso el Rothschild más rebelde sigue bajo el ala de un fideicomiso que asegura que su estilo de vida sea financiado por ese mismo sistema que su familia construyó piedra por piedra. En Memorias históricas, el legado de esta familia nos enseña que el poder absoluto
no se trata de tenerlo todo, sino de ser dueño de las reglas con las que los demás intentan conseguir algo. Entrar en el terreno de los mitos que rodean a los Rothschild es como abrir una caja de Pandora donde la realidad y la ficción se han entrelazado tanto que ya es casi imposible separarlas. Se ha dicho de todo, aunque son los líderes de los Illuminati, que poseen la mitad de la riqueza del planeta o que pueden quitar y poner presidentes con una llamada telefónica. Si bien muchas de estas teorías rozan lo absurdo, tienen su raíz en un hecho innegable. Durante 2 siglos, esta familia ha estado en todas las habitaciones donde se han tomado las decisiones que cambiaron el curso de la humanidad. No necesitan ser reptiles ni sociedades secretas de película cuando tienes el control de los bonos de guerra de las mayores potencias del mundo. Uno de los mitos más persistentes es el de su supuesta omnipotencia sobre el precio del oro. Durante décadas, el llamado gold fixing se realizaba literalmente en las oficinas de los Rothschild en Londres. 5 hombres se reunían en una sala, levantaban pequeñas banderas de la Unión Jack y decidían cuánto valdría el oro ese día en todo el mundo. Aunque hoy el proceso se ha digitalizado y es más transparente, esa imagen de unos pocos hombres en una sala privada dictando el valor de la riqueza mundial quedó grabada en el inconsciente colectivo. Es esa mezcla de secretismo y poder real lo que alimenta las leyendas que circulan en memorias históricas. En la era moderna, la familia ha tenido que navegar por un mundo que ya no se impresiona con castillos, sino con algoritmos. Se dice que han invertido masivamente en tecnologías de vigilancia y en el desarrollo de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Esto tiene todo el sentido del mundo si sigues la lógica de Mayer Amschel. Si el dinero va a dejar de ser físico para convertirse en código, los Rothschild querrán ser los dueños del código. Han pasado de esconder oro en carruajes a asegurar que el flujo de datos financieros pase por los nodos que ellos mismos ayudan a financiar. Pero quizás el mayor secreto de su supervivencia no es el dinero, sino la discreción absoluta. Mientras los multimillonarios de hoy se pelean por quién tiene más seguidores o quién lanza el cohete más grande al espacio, los Rothschild siguen operando bajo el radar. Saben que la visibilidad es un blanco para el resentimiento y las revoluciones. Prefieren ser los dueños de la empresa que fabrica el combustible para el cohete, sin que nadie sepa que ellos están detrás. Esta filosofía les ha permitido mantener su cohesión, incluso cuando la familia se ha expandido por todo el globo. Hoy, en pleno 2026, el nombre Rothschild sigue siendo un susurro de respeto en las altas esferas y un grito de sospecha en las esquinas de Internet, pero más allá de las teorías, la realidad es que son el ejemplo más puro de cómo una visión dinástica puede trascender el tiempo. Han convertido la acumulación de capital en una forma de arte y la influencia política en un derecho de nacimiento. Al final del día, su historia es el espejo de nuestra propia sociedad, un mundo donde el dinero no solo compra cosas, sino que compra la capacidad de escribir la historia a tu propia manera. Esta capacidad de anticipación es lo que les ha permitido entablar alianzas con otras dinastías que, aunque menos ruidosas, manejan los engranajes de la industria global. Mientras los Rothschild dominaban las finanzas, familias como los Warburg o los Lazar operaban en sintonía con ellos, creando un bloque de poder que hoy llamaríamos la aristocracia financiera. En las últimas décadas, esta red se ha expandido hacia los mercados emergentes de Asia y Oriente Medio. No es casualidad que, cuando una economía como la de China o los países del Golfo decidió abrirse al sistema financiero internacional, los asesores de la casa Rothschild estuvieran allí para pavimentar el camino. Ellos no ven fronteras ni ideologías, ven flujos de capital y oportunidades de arbitraje. En los años más recientes, la familia ha dado un giro magistral hacia la propiedad de activos reales que el dinero digital no puede borrar. Han estado comprando silenciosamente derechos de agua y vastas extensiones de tierras agrícolas en América del Sur y África. Entienden que en un futuro marcado por el cambio climático y la escasez, el control del agua y de la comida
será más valioso que cualquier criptomoneda. Es la misma estrategia que usaron hace 200 años con el oro y el mercurio, pero adaptada a las necesidades del siglo XXI. En Memorias Históricas, este patrón se repite constantemente mientras el público se distrae con la última crisis política. Ellos están asegurando los recursos que todo el mundo necesitará dentro de 50 años. Incluso la estructura interna de sus bancos ha cambiado para protegerse de los ojos indiscretos de los reguladores modernos. Han fusionado sus ramas francesas e inglesas en una sola entidad holding, simplificando la fachada, pero complicando el acceso a quienes son los verdaderos beneficiarios finales. Esto les permite moverse con la agilidad de una startup, pero con el respaldo de una fortuna centenaria. Es una lección de supervivencia darwiniana aplicada a las finanzas. No sobrevive el que más dinero tiene en un momento dado, sino el que mejor se adapta a las nuevas reglas de transparencia sin sacrificar su privacidad. Hoy, la figura de Jacob Rothschild o la de David de Rothschild representan dos caras de la misma moneda. Por un lado, el mantenimiento de la tradición, el arte y la filantropía de alto nivel que les da acceso a los palacios presidenciales. Por el otro, la incursión en la tecnología de vanguardia y el activismo ambiental que les permite moldear la opinión pública de las nuevas generaciones. Han logrado que incluso aquellos que critican el sistema financiero global a menudo utilicen herramientas o plataformas que, en algún punto de la cadena de inversión, tienen un vínculo con su capital. La historia de los Rothschild no tiene un punto final porque ellos han aprendido a hacer el papel sobre el cual se escribe la historia. Han pasado de ser perseguidos en las calles de Frankfurt a ser los invitados de honor en las cumbres que deciden el clima del planeta. Su legado es un recordatorio de que el poder real no se ostenta, se ejerce. No se pide, se construye. Mientras el mundo siga funcionando bajo la lógica del crédito, la deuda y el interés, el nombre de las 5 flechas seguirá siendo el eje sobre el cual gira la rueda de la fortuna global. Entrando en este nuevo tramo de 2026, la familia ha dado un golpe de timón que pocos vieron venir, pero que tiene todo el sentido dentro de su lógica de supervivencia. Han decidido que el escrutinio público de las bolsas de valores ya no les sirve. En una movida histórica, la rama principal de la familia, a través de su holding Concordia, lanzó una oferta para sacar a Rothschild Co. de la Bolsa de París y convertirla nuevamente en una empresa totalmente privada. La razón es tan cínica como inteligente en un mundo donde cada centavo debe ser rastreado. Ellos prefieren operar donde nadie pueda pedirles estados financieros trimestrales. Quieren la libertad de invertir en proyectos de décadas sin que un accionista nervioso les pida resultados en 3 meses. Este repliegue hacia la privacidad coincide con un cambio de guardia generacional. El fallecimiento de Lord Jacob Rothschild en febrero de 2024 marcó el fin de una era. Jacob era el puente entre el viejo mundo de la aristocracia británica y la banca moderna. Ahora, figuras como Nathaniel Rothschild y Alexandre de Rothschild están tomando las riendas con una mentalidad mucho más agresiva hacia la tecnología. No están invirtiendo en apps pasajeras, están financiando la infraestructura crítica del siglo XXI. Centros de datos masivos para inteligencia artificial y redes de energía soberana en Europa. Han entendido que si el silicio es el nuevo petróleo, ellos deben ser los dueños de las refinerías, pero lo más revelador es su postura ante el dinero digital. Mientras sus informes oficiales de 2025 mostraban un escepticismo educado hacia las criptomonedas volátiles por debajo de la mesa, están liderando la tokenización de activos reales. Están trabajando en sistemas donde el oro, las tierras y los créditos de carbono se conviertan en activos digitales, que ellos mismos puedan certificar y mover a través de fronteras sin pasar por el sistema SWIFT tradicional. Es la evolución definitiva del banco al pasar de imprimir papel moneda a controlar el libro contable digital del planeta. En Memorias Históricas, vemos que siempre que hay un cambio de paradigma tecnológico, los Rothschild no pelean contra él. Lo compran, lo regulan y luego lo cobran. Hoy, la familia se centra en la soberanía y resiliencia. Se están posicionando en sectores que los gobiernos no pueden dejar caer en la defensa. La ciberseguridad
y la transición energética hacia el hidrógeno y el litio. Saben que el mundo está entrando en una fase de desglobalización y tensiones geopolíticas, y su estrategia es ser indispensables para todos los bandos. Siguen siendo los que prestan el dinero para la reconstrucción antes de que la destrucción siquiera haya terminado. Al final, lo que los mantiene en la cima en este 2026 no es solo su capital acumulado, sino su capacidad para seguir siendo los arquitectos de las sombras en un mundo que, aunque se cree digital y transparente, sigue funcionando con las mismas reglas de deuda y poder que Mayer Amschel dictó en su pequeña tienda de Frankfurt. Esta capacidad de anticiparse al caos es lo que realmente separa a los Rothschild de cualquier otra fortuna que hayamos visto en Tronos y Sangre. En este preciso instante, mientras el mundo se tambalea entre tensiones geopolíticas y una digitalización que parece fuera de control, la familia ha vuelto a aplicar su máxima de oro, aun cuando la sangre corre por las calles, o cuando los mercados entran en pánico, es el momento de comprar. Pero ya no compran solo bonos del gobierno. Están comprando la infraestructura misma de la realidad futura. Se han metido de lleno en el control de las tierras raras y los minerales críticos. Esos que son indispensables para que tu teléfono funcione, para que los coches eléctricos se muevan y para que los misiles alcancen su objetivo. Es fascinante ver cómo han logrado que la narrativa de la sostenibilidad juegue a su favor. Mientras financian grandes proyectos de economía verde, se aseguran de ser los dueños de las patentes y de las redes de distribución de esa nueva energía. Es el mismo truco que usaron con el ferrocarril en el siglo XIX, pero ahora con un barniz de salvadores del planeta. Han entendido que la próxima gran transferencia de riqueza no vendrá del petróleo, sino de quien controle el acceso al aire limpio, al agua potable y a la energía renovable. Para ellos, la ecología no es un movimiento romántico, es el sector más lucrativo del siglo XXI, y ya tienen las llaves de la ciudad. Pero no todo es estrategia macroeconómica. En los círculos más cerrados de Londres y París, se dice que la cohesión familiar está pasando por una prueba de fuego con la llegada de las nuevas generaciones que han crecido en un mundo de transparencia forzada. Sin embargo, la estructura de los fideicomisos Rothschild es tan robusta que cualquier intento de disidencia es absorbido por la maquinaria del patrimonio común. Un heredero puede querer ser artista o activista, pero su dinero sigue invertido en la banca privada que financia las industrias que ese mismo heredero podría criticar en público. Es la trampa perfecta de la riqueza generacional. No puedes escapar del sistema, cuando tú eres, literalmente, el sistema. Hoy, la familia observa el auge de la inteligencia artificial con una calma que asusta. Mientras otros temen ser reemplazados, los Rothschild ya están utilizando modelos de IA propietarios para predecir movimientos de capital y flujos migratorios con años de antelación. Han pasado de las palomas mensajeras de Waterloo a los algoritmos de alta frecuencia que operan en milisegundos. En este 2026, el escudo de las 5 flechas sigue apuntando al futuro, recordándonos que mientras el resto de la humanidad vive en el presente, ellos ya están cobrando el alquiler de lo que sucederá en la próxima década. Son los dueños del mañana, porque siempre han sido los dueños del ayer. Y en este tablero de ajedrez global, ellos siempre juegan con las blancas y tienen el primer movimiento.